¿Qué tal, amigos de Imagen Media Noticias? Y en esta entrevista nos encontramos con el ingeniero Arturo Noriega, presidente de la Comisión de Historia y Cultura. Un gusto esté hoy con nosotros con un tema muy interesante y sobre todo que conmemoramos también en esta semana. Un hecho histórico se suscitó aquí en el puerto de Topolobampo y para eso el ingeniero nos cuenta un poco esos antecedentes históricos que llevaron a este ataque, el primer ataque aeronaval considerado aquí en Topolobampo. ¿Qué sucedía en ese entonces, previo a esto, ingeniero? Bueno, es el primer ataque aeronaval en el mundo, ¿verdad? Y en Sinaloa, obviamente. Un poquito de antecedente. Los de Guaymas argumentan que ahí fue el primer ataque aeronaval en el mundo, en la Revolución, un año antes de este. En efecto, en Guaymas hubo un remedo de ataque, porque atacaron por sorpresa el mismo biplano a los barcos federales, pero con armas, con bombas muy rudimentarias. Eran unos tubos con pólvora, con púas, con clavos, que no tronaron, y ante un ejército federal que fue sorprendido y no hubo respuesta adecuada. Entonces no hubo un zafarrancho real de combate. Por tal motivo, los historiadores y el mismo general Obregón considera que el primer ataque aeronaval en el mundo oficial es el que se llevó a cabo aquí. Ahora bien, se hace un poquito de antecedente histórico. Previo a la Revolución, el pueblo mexicano pues, estaba cansado ya de tanta pobreza, de tantos años en el poder del general Porfirio Díaz, mucha inversión extranjera, mucha explotación de las materias primas de México, de tal manera que pues, la clase media, los pensantes, dijeron vamos haciendo una revolución encabezada por don Francisco I. Madero, y se levantaron en armas, pero muy rápidamente la revolución fue muy breve y Porfirio Díaz renunció. Francisco I. Madero toma la presidencia después de unas votaciones democráticas y al tiempo, durante la decena trágica de 1913, Victoriano Huerta toma el poder en forma violenta, asesinando al presidente, al vicepresidente Pino Suárez y al hermano del presidente Madero, a don Gustavo Madero. Inmediatamente se levanta en armas Venustiano Carranza mediante el Plan de Guadalupe en Coahuila, y se forma el ejército constitucionalista en la segunda etapa de la revolución. Él se viene por toda la sierra, llega al fuerte, ahí conoce al general Obregón en septiembre, como el 14 de septiembre de 1913, nombra al general Obregón jefe del ejército del noroeste, ahí se conocen, como dije previamente, y se van juntos hasta Hermosillo. El gobernador de Sonora, Maytorena, pues es frontera con los Estados Unidos, sabían un poquito más de la tecnología, y el gobernador encomienda al general Cabral y a otro coronel de Negri que vayan a los Estados Unidos a traer un arma novedosa, que pudiera ser un arma novedosa, que era un avión, un biplano. Entonces se van, muchos dicen que a unos ganaderos de Nogales les robaron unas vacas y con eso compraron el avión. Tengo datos de que un banco de Nogales financió $5,000 al gobierno de Sonora para que se comprara el avión. El avión costó $4,500, lo compraron a un señor Glenn Martin, él los fabricaba, era ingeniero en aeronáutica de esa época. Él tenía este biplano construido en Santa Ana, en California. Contratan a Didier Masson, que era un francés que había venido a unos concursos de aviación en Los Ángeles, en el Domínguez Frey, un campo de aterrizaje, traía su avión, lo chocó, lo despedazó y se quedó sin trabajo. Los mexicanos lo agarran, lo contratan junto con un mecánico, Thomas Dean, australiano, para que viniera de mecánico a México con el avión. El avión lo compraron en $4,500, lo agarraron en cajas, se lo trajeron el 5 de mayo de 1913, se lo trajeron a Tucson, llegó el día 6,
el gobierno federal se dio cuenta de que ese avión comprado, que venía en 5 fardos, pudiera servir como un elemento de guerra. Entonces el cónsul en Estados Unidos de México se entrevistó con autoridades y lo confiscan en Tucson. Luego, dándose cuenta el gobierno de México, los revolucionarios van y pistola en mano se lo roban y se lo tratan de pasar por Nogales. Antes de llegar a Nogales, hay un pueblo que se llama, creo que Calabacitas, los para la migra, la aduana, pero que no lo sepa la gente, pero por una feria, un pecoso, por ahí tengo el nombre, que tenía secuela de polio, dijo: yo no he visto nada, pueden pasar por aquí, pero no se vayan por Nogales, váyanse por Naco. Y el avión se lo trajeron a Naco. En Naco lo armaron, en Naco ya México, lo pasaron, lo armaron, volaron a Nogales, de Nogales a Magdalena, de Magdalena a Carbó, de Carbó a Hermosillo, llegó como el 16 de mayo de 1913. Obviamente fue una novedad en el noroeste ver volar un avión en Hermosillo. Era un convite, de tal manera que no había campos de aterrizaje, no habían aviones, pero en un llano cayó y la gente fue al mitote, anduvo haciendo unos vuelos en Hermosillo, choca con un caballo y le la dañaron parte del fuselaje, pero lo repararon, de tal manera que para los últimos días de mayo de 1913 ya estaba en Empalme, en un pueblo que se llama Maitorena, al norte de Empalme. Ahí era su campo de acción de aterrizaje. Para eso Guaymas estaba situado por el Ejército Federal. El avión, el concepto que tenían del avión era para tirar propaganda, de ahí viene el tirapapeles. Tiraban volantes haciendo propaganda a la Revolución Constitucionalista. Era uno de los eventos para que lo habían traído dentro de los 3 efectos. El segundo era ir a ver el avance del ejército que estaba en Guaymas, el federal, y quería irse hasta Hermosillo. Y el tercero, que eventualmente sirviera como arma de ataque mediante tirar bombas. Te decía de los ejemplares que tiraban, curiosamente tengo uno de esa época, de 1913, de la propaganda revolucionaria. Ingeniero, y este es lo que conocemos hoy como Sonora, ¿no? ¿Qué sería el avión? El avión, mira, hay muchas versiones, ¿no? Últimamente un historiador ha dicho que es el pájaro rojo. No voy a contradecirlo, sino voy a decir mi verdad. Originalmente este avión venía pintado de azul y como volaba, la gente le decía el pájaro azul, pero pasando la línea, los revolucionarios, el coronel Cabral, quedando bien con el general Obregón, le pusieron Sonora, porque el gobierno de Sonora lo había financiado, de tal manera que siempre fue el avión Sonora. Hay otros motes que le pusieron, pero era el biplano Sonora. ¿Biplano por qué? Porque tiene doble ala. Entonces, a fines de mayo y principios de junio, el avión cumplió su función con el francés y con el mecánico Thomas D. Entonces voló, checó los ejércitos federales, tiró propaganda e hizo, no en Guaymas, en Bacochibampo se llama, un pueblo cercano a Guaymas donde estaban los buques, el Tampico, el Morelos y el Guerrero, y se sorprendieron porque no esperaban ese ataque. Muchos dicen que fue dañado el avión porque por los cañonazos, falso completamente. Los cañones solamente levantan 45 grados. Entonces el avión volando a 1 kilómetro, pues necesita levantar 90 grados, o sea, no. Fue atacado con los Mauser, con los rifles, los soldados, y en uno de esos le dañaron la hélice y la trajeron de Estados Unidos. Luego en otra ocasión le traían en las manos traían las bombas, pero las traían amarradas. Al aterrizar se les soltan las bombas y ya las van arrastrando y curiosamente no explotaron. Entonces ese fue el accionar del biplano a principios de junio, y de ahí se lo trajeron a Navojoa.
De Navojoa se lo trajeron a San Blas y de San Blas se lo trajeron para acá. Y aquí donde estaba el panteón, ahí en el ejido Recinto de Castro, ahí lo armaron. De tal manera que el 14 de abril de 1914 entró en acción este avión. Cuando el Tampico quiso salirse hacia mar abierto, fue atacado por el Guerrero y el Morelos, se defendieron los aviones, hubo ataque y llegó el avión e hizo correr a los barcos federales. Entonces ese sí fue un verdadero zafarrancho de combate, hubo defensa, hubo ataque, hubo triunfo de los revolucionarios y huyeron. Para eso en el barco Tampico estaba presente el general Obregón. Como era un personaje de alto rango, se hizo en el mástil mayor en la bandera de México. Los barcos federales, al ver que se izaba la bandera a toda asta, dijeron: un personaje muy significativo está en ese buque. ¿Quién más importante que el general Obregón? Entonces vinieron a matar dos pájaros de una pedrada, hundir el Tampico y tratar de eliminar al general Obregón. Pero apareció el pequeño avión biplano Sonora y los atacó y los hizo huir, de tal manera que ese fue el verdadero primer ataque aeronaval en el mundo con respuesta. Y en este 2021 se conmemoran ya 107, ¿no?, aniversario de este hecho histórico y pues un antecedente en todo el mundo, no solamente en el Estado o en México. Exactamente. En el libro 8,000 kilómetros en campaña, el general Obregón lo señala muy puntualmente, incluso le envía un telegrama a la ciudad de Chihuahua, al presidente nombrado por los revolucionarios, que era Carranza, diciéndole que las armas se habían cubierto de glorias, porque dos intrépidos pilotos mexicanos, Gustavo Salinas Camiña y Teodoro Madariaga, que ya eran los mexicanos, los americanos y el otro lado se fueron porque no les pagaron lo que les prometieron mensual, ni el dinero por cada bombardeo que hicieran. No les cumplieron y se fueron. Todos los mexicanos fueron los pilotos. Alguien dice que no les dieron la gloria porque eran extranjeros. La verdad es que no les pagaron. Entonces, lo que les habían prometido, y se vinieron. Entonces, el capitán, que había estudiado en Garden City, en Nueva York, aviación, junto con otro primo y otros 3 pilotos, que en forma curiosa estaba en pañales la aviación. Fueron 5 pilotos mexicanos becados por el gobierno de México, que estudiaron, llegaron a generales y ninguno murió en un accidente de aviación ni de guerra. Posteriormente al evento de aquí, se lo llevaron a Mazatlán, que era el puerto situado por los federales, al igual que Guaymas. Guaymas ya no hubo interés. Entonces en Mazatlán ya habían aprendido a lanzar bombas, diseñaron un aparato para que estarlas lanzando con unos estabilizadores, de tal manera que los tiraban con mucha precisión. El 90% de los bombardeos que hizo en Mazatlán fueron precisos y exactos y destruyeron, y de ahí derrotaron a los federales en Mazatlán. Desgraciadamente, el 16 más o menos de mayo de 1914, en un pueblo que está cerquita de Mazatlán, que se llama El Castillo, un viento cruzado en el campo de aterrizaje hizo que se cayera el avión y se destruyera. Pero previo a eso, quiero decirte que el 6 de mayo, accidentalmente en la calle Carnaval, el avión soltó unas bombas en forma por demás accidental y causó 4 muertos. Entonces se hizo un escándalo a nivel mundial, donde decía que los revolucionarios habían bombardeado a la ciudad y a la población civil. Fue un accidente y se manejó con otras maneras. Entonces la historia del avión terminó en El Castillo, se desbarató, se lo llevaron a Guadalajara, a un campo de aterrizaje, y nomás correteaba en el campo para enseñar a los pilotos a volar, y se le puso por sobrenombre la guajolota. Se volvió a destruir y quedó más chiquito y le pusieron la guajolota 2. Entonces ahí se acabó la historia de nuestro querido biplano Sonora.
Y por último, y pues antes de despedirnos, detrás de nosotros existe una réplica de este biplano Sonora que ustedes lo pueden encontrar aquí en el malecón de Topolobampo. Una idea también inspirada porque fue su abuelo, Juan Noriega, quien participó en estos hechos y en estos eventos. La invitación también, ingeniero, a que conozcan parte de la historia local y visiten aquí este lugar, que sin duda pues fue un proceso también armar esta réplica que pueden encontrar aquí en muy buenas condiciones. Sí, el día 14, el año 14, cuando se cumplieron los 100 años del ataque aeronaval, se hizo un evento muy bonito. Estuvieron el gobernador, distintos jefes de zonas navales, de zonas aéreas. Vino el jefe supremo de las Fuerzas Aéreas de México, del Ejército de México, el general Munguía, Rodríguez Munguía, y a decir de él y sus declaraciones dijo, esta es la mejor réplica en todo México. Muchas felicidades, ingeniero, también por ese detalle y ese regalo que le hace a los sinaloenses y a todo México. Un gusto en esta entrevista aquí en Imagen Media Noticias con el ingeniero Arturo Noriega, presidente de la Comisión de Historia y Cultura. Le agradecemos, síganos a través de nuestras redes sociales, Imagen Media Noticias por Facebook o a través de nuestro portal www.imagenmedianoticias.mx.